Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, creo que a todos nos va a interesar, porque en algún momento dado hemos sido afectados por esto, ¿verdad? Libres de la preocupación. ¿Cómo puedes ser libres de la preocupación? ¿Crees que exista alguien que no se haya preocupado en la vida? ¿Crees que exista alguien que no haya sentido preocupación, angustia, ansiedad, estrés? Hoy en día le llaman de muchas formas, pero la preocupación, ¿verdad? Es algo que puede estar afectando a las personas y muchas veces no saben cómo deshacerse de la preocupación y se convierte como en nos convertimos como esclavos, ¿verdad? De la preocupación y estamos hasta inconscientemente reaccionando por la preocupación. Y no podemos disfrutar nuestras relaciones, no podemos disfrutar las cosas buenas de la vida que tenemos, no podemos disfrutar por estar preocupados que estamos tan bendecidos en tener una familia, en tener un lugar donde vivir, en tener un trabajo. No vemos esas cosas de repente y no podemos ser agradecidos con Dios al no poder ver eso porque estamos abrazados por la preocupación. Entonces necesitamos entender cómo detectar la preocupación y deshacernos de la preocupación. Fuimos creados para vivir una relación con Dios. Los hijos de Dios pueden estar en una relación con su Padre. Ahora, yo pregunto, ¿alguien ha experimentado preocupación de los que están aquí? ¿Alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Cuántos preocupones hay aquí? Que tú digas, híjoles, yo sí me preocupo todo el tiempo por cosas, ¿no? Hasta que por voló la mosca ya estoy preocupado. Entonces, este mensaje es para ti. Fuimos creados para vivir en una relación con Dios. Fuimos creados para producir en esta relación una vida abundante, una vida que puedas disfrutar. Desde las cosas más sencillas, desde las cosas más simples de la vida las puedas disfrutar. Entonces, necesitamos esa fe, ¿verdad? Estoy haciendo como una introducción de lo que hemos estado hablando aquí. Y si el tema es de tu interés, puedes consultar nuestra cuenta de YouTube. Ahí están todos los mensajes, los que hemos dado aquí, los que damos los martes en la noche, están ahí grabados, escúchalos. Sobre todo esta serie de los fundamentos de la oración, porque te van a ayudar a ti en cualquier clase de situación que estés viviendo, en donde tú te puedes acercar al Padre y hayas respuestas, hayas soluciones. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que la fe es la única manera en que podemos encontrarnos con nuestro Dios, a través de la fe. Y la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, de lo que todavía no se manifiesta. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra lo creemos. Y lo que produce la fe es lo que Dios habla en su palabra. Muchas veces cuando nos cuentan una historia, ¿verdad? De alguien, vamos, le podemos decir chisme o si es una historia falsa respecto a alguien. No, es que fíjate que esa persona es así y dijo esto de ti y dijo aquello de ti y entonces yo lo doy por bueno, pongo toda mi fe en esa persona, ¿verdad? Y entonces cuando veo a esa persona que supuestamente habló de mí, entonces yo tengo una actitud negativa, ¿sí o no? Y entonces yo digo, es que me dijeron que tú hablaste de mí esto y esto y esto. Y pasando por alto que tal vez no es confiable la persona que me dijo eso, ¿no? Entonces, ¿por cuál es el punto? Estoy diciendo esto porque depositamos nuestra fe en muchas cosas, escuchamos noticias y hay una mezcla de noticias falsas y verdaderas en internet y entonces, pues yo no me vacuno porque no, es que dijeron, es que han dicho, ¿y quién ha dicho? ¿Quién dijo? ¿Me explico? Y entonces no quiero vacunarme y no quiero entrar en esa polémica, ¿verdad? Pero solo lo uso como un ejemplo para poder entender que nuestra fe la depositamos en tantas cosas que estamos escuchando. Pero cuando tú te enfocas en escuchar la palabra de Dios, es el mejor lugar donde puedes desarrollar tu fe. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar tu vida y llevarte a prosperidad. Porque son principios, son fundamentos que escribió una persona inspirada por Dios, ¿verdad? Para darle un mensaje a las personas. La vida puede ser diferente. La vida es diferente cuando tú te acercas y conoces a Dios. Entonces, la fe nos permite acercarnos a Dios y nuestra fe agrada el corazón del Padre y por eso cuando tú te acercas en oración al Padre, entonces y te acercas en fe, entonces agradas al Padre y hay respuestas.
¿Se acuerdan que hablamos de 4 principios fundamentales de la oración? 4 principios fundamentales de la oración. El primero es: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús a los discípulos, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ya no me verán a mí, pero yo me voy a la cruz, moriré en la cruz, resucito al tercer día, pero yo ya no estaré con ustedes, voy a ascender al Padre, pero les dejo mi nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús conecta con la persona de Jesús ya está a la diestra del Padre, ya está en las regiones celestiales, ya está en el poder de Dios, ahí está esperando a que tú le hables, ahí está esperando a que tú ores al Padre, ¿verdad? Y entonces dice Jesús: yo ascenderé a la autoridad del Padre, en el trono de Dios, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré. ¿No es maravilloso tener esa garantía de que la Biblia te está diciendo todo lo que pidas al Padre en mi nombre? Todo lo que pidas al Padre. Por eso el nombre de Jesús encierra todo el poder de la deidad. Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿verdad? Jesús quiere decir Dios salva, por medio de su ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer principio: todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús. Segundo principio, dice la Escritura que cuando pidas tienes que creer que lo recibirás. Si pides tienes que creer, o sea, ¿cuál es el factor importante ahí? La fe. Cuando vayas al Padre tienes que creer con quién estás tratando. Tienes que creer que Él es el todopoderoso. Tienes que creer que para Él nada hay imposible. Debes de creerlo. Y para creer eso tienes que conocerlo. Y entre más lo conozcas, tu fe va aumentando más. ¿Me explico? Entonces, en la medida que conoces más a Dios, tu fe aumenta, porque entonces vas conociendo que Él sí puede sanar. He visto personas sanar del cáncer, he visto personas sanar ya en sus últimas horas de vida, en donde nos llaman para ir a orar por ellos, y llegamos a orar por ellos, imponemos nuestras manos y Dios los sana en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué produce en mí eso? Más fe. Y yo digo, claro, Dios es un sanador, no hay imposibles para Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo lo que pidas al Padre tienes que creer que lo recibirás. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Puedes creer que lo recibirás? ¿Hay algo entonces que te pueda estar preocupando? Tercer principio. Si alguno tiene algo contra alguien, perdone, para que sus oraciones sean escuchadas. Así es que tú vas al Padre, ¿verdad? Y le dices: yo traigo una situación con esta persona, estoy muy ofendido con ella o con él, la perdono de todo corazón, Señor, estaba yo pecando al estar sintiendo todo este malestar con esa persona, pero ahorita suelto el perdón de todo corazón, porque sé que si no estoy en la posición correcta para orar al Padre, y yo estoy aquí con rencores, enojos y todo eso, entonces no estoy en la posición correcta, la oración no es contestada, la oración no es escuchada. Pero cuando tú perdonas de todo corazón, entonces sí. Y cuarto principio, dice la Escritura en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. Entonces el principio es: permanece en Jesús. Y ahorita vamos a explicar un poco más amplio esto. Pero quise recordar estos 4 principios que ya los hemos estado hablando en cada sesión, que son los fundamentos de la oración. Entonces, podemos concluir esto en esta primera parte. Su palabra es el fundamento de nuestra fe. ¿Quieres producir fe? Escucha la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene, ¿verdad? Y produce fe en tu corazón. Si estás escuchando otras cosas, entonces eso te va a producir un tipo de fe. Hay un tipo de fe negativa. Y te va a atorar en la vida, en algún área de la vida. O en varias. ¿Quieres avanzar en la vida? Escucha la palabra de Dios. ¿Cómo escucha la palabra de Dios? Ven a la congregación, aquí vamos a estar escuchando palabra de Dios. Conéctate los martes a las 8 de la noche por nuestra cuenta de Facebook. Escucha palabra, y entre más te expongas a la palabra de Dios, eso va a producir fe. Su palabra es el fundamento de nuestra fe, y nuestra fe es el fundamento de nuestra oración. Entonces, yo puedo ir al Padre con certeza. No es lo mismo venir a Dios y decir: ojalá puedas hacer algo conmigo. Espero, si no andas muy ocupado. A tener la certeza, ¿verdad? De decir: eres mi Padre, yo sé que tú eres proveedor, yo sé que tú quitas todas estas situaciones y vengo a presentarme delante de ti. Tengo la certeza contigo, Padre. ¿Me explico?
Dios nos ama. ¿Cuántos saben que nos ama? ¿Sí sabes que te ama Dios profundamente? Y Él quiere darte todas las cosas que necesitas para que alcances tu propósito. Dios quiere que tengamos confianza en Él, por eso nos da su palabra. Hoy vas a salir con una confianza mayor a la que tenías. ¿Por qué? Porque estás escuchando unas verdades que salen de la palabra de Dios. Así es que hoy voy a analizar la oración de petición. Hay muchas formas de orar. Ya hablamos la alabanza y la adoración, ¿verdad? El martes expliqué un poco acerca de la petición y la intercesión, pero hoy quiero profundizar un poco más en la oración de petición, porque esa es la que todo el tiempo nos está causando conflicto en cuanto a la preocupación. Vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, Filipenses 4, 6 al 7. La versión que tengo es Biblia libre. Filipenses 4, 6. Si hoy no trajiste tu Biblia, entonces la vamos a poder transmitir acá, ¿ok? Filipenses 4, 6 al 7. Si no tienes una Biblia, consíguete una Biblia. Pregúntanos al final qué tipo de Biblia te conviene comprar, te recomendamos algunas. Si estás empezando tu caminar en Cristo, una Biblia que es accesible, que tenga un buen lenguaje para que puedas entenderlo, ¿ok? Filipenses 4, 6 dice, no se preocupen por nada, sino oren a Dios por todas las cosas y explíquenle lo que necesitan y agradézcanle por todo lo que Él hace. Entonces, la paz que viene de Dios, que es mejor que lo que podríamos imaginar, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta versión está interesante, ¿verdad? Es la Biblia libre, versión Biblia libre, dice, no se preocupen por nada. Por nada. ¿Por qué? Por nada. Es muy absoluta esta palabra, ¿verdad? ¿Qué te preocupa en la vida? ¿Qué ocupa tu mente? Porque preocupación es la ocupación anticipada de los pensamientos. Preocupación. No se preocupen. Preocupación significa ocupar la mente en forma anticipada ante una situación. Te estás anticipando a las cosas. Ay, no, ya se me vino el mundo encima. ¿Y quién sabe qué va a pasar? ¿Cuántos se preocuparon cuando empezó la pandemia? Y cuando empezaron los hospitales a saturarse. Y cuando empezaron la situación. Y eso era real, por supuesto. Y lamentablemente seres queridos o personas cercanas empezaron a ser hospitalizadas y algunos lamentablemente fallecieron. Y nos dolió en el corazón. Y eso aumentó la preocupación en muchos de nosotros. Y ya no sabíamos si sí está bien lo de la vacuna o no, si teníamos que salir o no, si qué teníamos que hacer, ¿verdad? Y luego la información que recibíamos, a veces te decían, usa el cubrebocas, y a veces te decían, no, no lo uses. Entonces, ¿qué hacemos? Y había preocupación. ¿Cuántos se preocuparon? Porque usas la mente en forma anticipada. Estar esclavo de los pensamientos e ideas que pensamos que nos van a afectar negativamente, eso es preocuparse. Pensar negativo. No estoy diciendo que no seas una persona previsora, que vas a prevenir las cosas. Ok, ese es otro tipo de pensamiento. Pero cuando estás pensando todo está mal y me va a ir muy mal y no sé qué va a pasar. Ya no pude pagar y me van a venir con la policía y me van a meter a la cárcel y no sé qué tantas cosas comienzas a pensar. Y no puedes pensar en soluciones. Y entonces la Biblia está diciendo, por nada estés preocupado. Por nada. Es estar esclavo de los pensamientos y de las ideas que pensamos que nos van a afectar negativamente. La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se detiene en pensamientos negativos. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos se preocuparon hoy en la mañana? De que te levantaste tarde y vas a llegar tarde para acá. ¿Verdad? ¿Cómo evitas eso? No, voy a clamar a Dios. No, levántate temprano. Sencillo. Prográmate desde un día antes. ¿No? Entonces quiero repetirte este concepto. La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se detiene en pensamientos negativos.
en resultados inciertos o cosas que podrían salir mal. Tu mente está pensando cosas negativas. Y obviamente cuando tú estás pensando cosas negativas, no hay creatividad para solucionar las cosas. No te vienen las respuestas. ¿Alguna vez has dicho, estoy bloqueado, no sé qué voy a hacer? Y entonces te empiezas a estresar y empieza la ansiedad. Y de la mente pasa al cuerpo y luego el cuerpo ya se empezó a enfermar. Porque la ansiedad ya es un estado que está afectando al cuerpo. Tus nervios, tu estómago y todos los sistemas empiezan a alterar. ¿Por qué? Porque empezó con una preocupación. Y dejaste que aumentara la preocupación y vinieron más pensamientos y ya había un escenario aquí adentro de tu mente catastrófico. Y ese escenario catastrófico te llevó a la ansiedad, al estrés. Y hay personas que me han dicho, tengo estrés, me duele aquí atrás en la nuca. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad? O que conoces a alguien que, y entonces me duele la nuca y siento el cuerpo todo así. Ya está afectando la preocupación. Y dice esta escritura, por nada estés preocupado. Cuando aumenta la preocupación se produce el estrés y comienza a afectar no solo tu mente, sino tu cuerpo. Así es que la palabra de Dios nos dice, por nada estés preocupado. Cuando comienzas a practicar esto, se vive mejor. Estoy de acuerdo que hay situaciones que requieren tu atención y ponle atención al asunto porque es una crisis, es un problema y resuélvelo, ¿verdad? Pero es mejor estar en paz para resolver el asunto que estar lleno de ansiedad y estrés y preocupación. No resuelves nada cuando estás preocupado. Tomas malas decisiones. No, mira, pide un préstamo, saca de la tarjeta. Sí, ¿verdad? Sí, ya se soluciona. Y agarras de la tarjeta y solucionas, entre comillas, el asunto, pero ya tienes un problema mayor allá con la tarjeta. ¿Por qué? Porque no se pensó en la solución. ¿Dónde debemos poner nuestra fe? Dice aquí, todas tus peticiones sean puestas delante de Dios, ¿verdad? Dice, oren a Dios por todas las cosas, explíquenle lo que necesitan y agradézcanle por todo lo que Él hace. Cuando tú oras por fe y le estás diciendo al Señor que tienes un problema o tienes una situación y oras con fe, entonces tú sabes que tu oración será contestada y le agradeces y le dices, Señor, gracias. Gracias. Juan 15:7, vamos a Juan 15:7, vamos a avanzar porque me interesa profundizar un poco más. ¿Dónde debemos poner nuestra fe? Dice Juan 15:7, nueva traducción viviente. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, son palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Wow! ¿No es algo impresionante esto? Pide lo que quieras. ¿Qué quisieras pedirle? Pues que me traiga una novia. Si tú permaneces en Jesús, vas a pedir correctamente. Si sus palabras permanecen en Jesús, vas a pedir correctamente. Si ustedes permanecen en mí. Ahora el asunto es cómo permanecemos si la preocupación me está empujando a no permanecer. La preocupación se me borran las ideas, ¿verdad? No hay Dios, ¿dónde está Dios? No, hay que resolver este asunto, mira, ocúpate de él. No hay Dios en ese momento. Oye, ya oraste, por eso, bueno, no, es que me enfoqué mucho en el problema y estuve resolviéndolo y pues total no pude y estoy atorado. ¿Y Dios dónde está? Permanece. Necesitamos aumentar nuestra fe y si tú aumentas tu fe, entonces puedes permanecer en Jesús. Hay tantas promesas que hizo Jesús acerca de nosotros. Él dijo, en el mundo van a encontrar aflicción, van a encontrar angustia y problemas, pero si permanecen en mí van a hallar paz. Y cuando tú experimentas eso, entonces ya sabes cuál es la fórmula. Nadie está exento de que pueda enfrentar situaciones y problemas. Eso no estás exento. La misma palabra dice, a todos vendrán los problemas. Ok, pero la diferencia es que estoy preparado para ellos. ¿Estoy listo para enfrentarlos? Cuando pedimos algo al Señor creyendo que lo recibiremos, entramos en una etapa llamada esperanza. Te voy a decir cómo funciona esto. Yo estoy en esta posición pidiéndole al Señor y diciéndole, tengo esta situación. ¿Ok? Ya oré y ya le dije. Entonces el tiempo que tarda,
sigo caminando en mi vida, ¿verdad? Pasa un día, 2 días. El tiempo que tarda en el momento en que yo le pedí a Dios y que la oración es contestada, este tiempo se llama esperanza. Es una esperanza. Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo voy a pasar? Como dice Juan 15:7, permanece en Jesús, porque si no te vas a angustiar, porque pasó un día y no viste resultados, pasó otro día y no viste respuesta, y ya pasó una semana y no has visto respuestas. Y entonces comienza a venir el pensamiento, creo que Dios no te va a cumplir, creo que oraste mal, creo que anda muy ocupado, no sé qué vaya a pasar contigo. Y si ya pasaron 2 semanas y no ves respuestas, te puedes angustiar. Y por eso la Escritura nos dice, permanece en Jesús. Si permaneces, ¿cómo voy a permanecer? Necesito escucharlo. Necesito escuchar su palabra. Porque si yo me desconecto de escuchar su palabra, estoy escuchando otro medio, otra fuente que va a afectar mi fe. ¿Alguien aquí está aprendiendo algo? En la esperanza permanecemos en Cristo. Muchas veces hemos orado. Cuando digo hablo de mi esposa y yo, ¿verdad? La pastora y yo hemos orado y estamos esperando el tiempo, pero mientras sucede eso, hemos orado por nuestras familias, por ejemplo, por nuestros hermanos, sus hermanos, mis hermanos, y vemos que de repente se ponen peor, ¿no? Y estos se alejaron más, ¿no? Pero estamos confiados, permanecemos en Jesús. Seguimos declarando esa palabra, seguimos orando, seguimos diciendo, Señor, tú lo harás, Señor, tú ya lo hiciste. Tocarás sus corazones, serán salvos, conocerán tu palabra, se rendirán a ti. No estamos descartando nada, permanecemos. Y cuando empezamos a ver que se cumplen esas palabras, yo digo, wow, Señor, cuando menos te lo esperas. En esta semana estuve con uno de mis hermanos, el mayor, ahí comiendo con él, desayunando, y ese momento fue el momento indicado, oración contestada. Habíamos estado orando por él por mucho tiempo. Y recibe a Cristo como Señor de su vida. ¡Wow! Las oraciones son contestadas, pero necesitas estar firme en Cristo, permanece en Él, y entonces pide lo que quieras. No estaba tan fácil, porque él andaba en sus propios caminos, andaba viendo hacia otro lado, no estaba tan fácil, a mi entender, pero la oración es poderosa. Y esta escritura dice, pide lo que quieras y te será hecho. ¿Cuál es la condicionante? Hay una condicionante, por supuesto, ¿verdad? Yo le puedo pedir 3 carros de lujo, una mansión y todo eso, y él me dice, espérame, ¿tiene propósito eso? No, pues ninguno, nada más que yo me sienta muy, muy bien. No tiene propósito. Muy bien, ¿alguien está aprendiendo algo? ¿Estamos aprendiendo? Allá en casa, escríbenos. La respuesta puede venir de diversas maneras. Ahora, voy a otro punto muy importante. Ya vimos que estamos usando los principios. Ahora, otro punto muy importante. Cuando tú le pides al Señor, ¿verdad? ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Ok? Tus peticiones, una petición puede ser, tú pones una lista de peticiones, te lo voy a explicar de esta manera más práctica. Tienes una lista de peticiones. Y necesitas analizar qué clase de petición le vas a solicitar al Señor, que te está preocupando. Y si esa petición en realidad es un problema que quieres que te resuelva Dios, necesitas ir a la raíz de ese problema. ¿Me explico? Porque es posible que ese problema es consecuencia de una mala decisión que yo tomé. Fue por pecado, fue porque me equivoqué, hice algo incorrecto, me metí en algo incorrecto, no tomé en cuenta a Dios y ahí está el problema. Y ahora vengo y le digo, Señor, esto me está causando problema, preocupación, ansiedad, estrés, y vengo y te lo dejo a ti, resuélvelo. ¿Ok? ¿Cuál es la ruta para una petición de esa naturaleza? Entonces, si fue mi causa, yo tomé decisiones equivocadas, me equivoqué, entonces lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. Y yo vengo con el Señor y le digo, yo estuve pecando y por eso vino esta consecuencia. Señor, perdóname, estoy arrepentido. Porque entonces mi oración será estorbo.
Yo debo de analizar cuáles son las peticiones. No es lo mismo que estoy emprendiendo un negocio y que necesito sabiduría para saber qué pasos voy a dar. Esa es una petición diferente. Y le digo, Señor, no sé aquí qué decidir. Le entro con estos socios, hago estas inversiones o hago esto con la familia y porque queremos crecer, queremos avanzar, es un proyecto familiar o lo que sea. Esa es una petición diferente a que tengo este problema con esta persona porque yo la engañé, porque yo fui cruel, porque yo hice cosas incorrectas. Son diferentes peticiones. Acá debe haber arrepentimiento. Acá debe haber un reconocimiento para pedir perdón. Y cuando tú recibes el perdón de Dios, estás en una posición correcta para pedir una solicitud a Dios. Por eso se llama la oración de petición. Pide lo que quieras, pero necesitamos entender cuáles son esas peticiones, de qué naturaleza es la petición. Y entonces entras en un periodo de esperanza. ¿Cuántos ahorita están en esperanza en alguna cosa? Ahora, fíjate bien, alguien puede pensar, yo estoy esperando a que Dios me resuelva mis deudas. Ok, ¿y ya se lo pediste? No, Él sabe. Ah, ok, pues entonces vas a esperar más tiempo. No se lo has pedido, no has tratado este asunto. Ay, sí, pues es que Él ya sabe, tengo 2 años con esta deuda, ya sabe, me está así, a veces no puedo respirar. Ok, ¿por qué está la deuda? Pues porque me fui con las 4 ahí y gasté mucho. Tomé decisiones equivocadas. Ok, ¿y ya le pediste perdón? ¿Ya te arrepentiste? No, pues es que entonces hazlo por la ruta correcta. Y si tú tomas la ruta correcta, entonces tu oración es contestada. Amén. Son cosas prácticas, ¿verdad? Esto es espiritual, muy espiritual. Identifica tus peticiones y la naturaleza de tus peticiones, porque eso va a definir tus respuestas de parte de Dios. ¿Es un problema? ¿Consecuencia de un error? Arrepiéntete, corrígelo. Ahora, la respuesta muchas veces viene, este es otro punto importante, en un proceso. Entonces, Dios te empieza a responder a través de un proceso. Y en ese proceso te dice, vas a negociar esto de esta manera. Lo vas a hacer de esta forma. Señor, pero es que ¿no sería mejor que apareciera una maleta de dinero allá en mi puerta y me tocaran y aquí está, ya paga todas tus deudas? ¿No sería mejor? Dios lo puede hacer, yo creo que sí lo podría hacer. Pero ¿y qué aprendiste? ¿Desarrollaste carácter, administración, visión del dinero? No. Entonces en el proceso tú vas aprendiendo, ¿verdad? Administrar esa deuda hasta que se paga y entonces no te vuelves a meter en una situación así y cuando venga una oportunidad de entrarle a esa situación, entonces tú lo pensarás mejor y dirás, vamos a pensar si es conveniente hacer esto, cómo recupero la inversión, cómo hago esto, cómo hago el otro, y ya no le vas a entrar tan fácilmente a una situación así porque causa preocupación. ¿Se entendió? Arrepentimiento produce el orden en tu vida. Ahora, la Biblia está llena de promesas en que Dios estará contigo. Isaías 41, verso 10 nos da una promesa impresionante y está ahí y la podemos experimentar. Isaías 41, 10, la versión internacional dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Wow! Y así como esta, toda la Biblia está llena de promesas para nosotros. Yo estaré contigo, yo te fortaleceré, yo te sacaré del estancamiento, yo te prosperaré, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Pero necesitamos escuchar eso todo el tiempo, familiarizarnos con esta palabra, relacionarnos con Dios a través de su palabra, conocer que es verdad lo que está diciendo. Muchas veces yo he sido fortalecido, yo he sido ayudado, Él me ha sostenido y me ha dado la victoria muchas veces. No puedo ya ni contar las cuantas. Pero yo he experimentado esta palabra, es real, es verdadera. En tiempos difíciles, hemos pasado crisis difíciles y Dios nos ha dicho, no te angusties, porque si estás angustiado, tu mente está ocupada de puros pensamientos negativos.
Y yo te quiero dar respuestas a través de pensamientos creativos y ahí van las soluciones, pero no recibes nada. Es como el aeropuerto está lleno de aviones de tanta preocupación y el avión de Dios quiere aterrizar y no ve pista para aterrizar ahí. Y quiere aterrizar una buena idea, quiere aterrizar algo que te va a ayudar a salir de ahí y no entra en la pista. Está ocupada con tantos pensamientos. No temas. Yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te voy a sostener y te voy a dar la victoria. ¡Wow! Gracias, Señor. La ayuda está disponible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? No te preocupes por nada. En tu próxima preocupación, a lo mejor hoy en la tarde te vas a preocupar por algo. O a lo mejor ahorita alguien ya está preocupado porque dejó los frijoles en la lumbre. Espero que no haya sido eso, pero alguien puede estar preocupado ahorita. O llegaste preocupado porque tienes pendientes, en la semana tienes que resolver. Y si tú estás aquí, pero tu mente está en el lunes, martes, miércoles, no estás recibiendo nada. ¿Sabes que el enemigo quiere que perdamos el enfoque, la atención? Su palabra nos da confianza. Él está listo para levantar tu vida. Él está listo para escuchar su voz. Sus oídos están inclinados para ver qué quieres pedirle. No sé cuál es tu historia. Cada quien sabe su historia. No sé si alguien está pasando por algo difícil en este momento, por una crisis familiar, económica, de salud, de lo que sea, de cualquier índole, y te esté produciendo ansiedad, te esté produciendo preocupación. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y en este día quiero animarte a que comiences a entrar más profundamente en la palabra de Dios, porque es la que te da esperanza y trae soluciones a tu vida. Cuando vamos a orar por alguien o cuando vamos a orar por alguna necesidad personal, la pastora y yo, estamos seguros que encontraremos respuestas. Seguros, no dudamos nada. Y así ha sido siempre en estos últimos 25 años. Primera de Pedro 5:7, esta carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7, la versión Reina Valera contemporánea. Dice aquí, descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Otra versión me parece que dice, echen toda su ansiedad sobre Él, ¿no? Algo así. Descarguen en Él todas sus angustias. ¿En dónde descargas todas tus angustias? Pues en mi esposo, Él es el que recibe, ok, pero vayan a Dios. Vayan a Dios. Pobre esposo, va a estar recibiendo toda la carga de la angustia, ¿no? Ok, entonces dile, esposo, vente, vamos a entrarle a la oración y aquí juntos pidámosle a Dios. Vamos a meternos con el Señor. Descarguen en Él todas sus angustias. Comienza a practicar esta oración, es maravillosa, por eso está en la Biblia. Pidan al Padre. Le puedes pedir por sabiduría, le puedes pedir por entendimiento del problema, le puedes pedir que venga una solución a algo que estás ahí, que te está atorando, que te está causando un conflicto. Puedes pedir, Dios quiere que pidamos. Él tiene cuidado de ti porque te ama y espera que le pidas. Hay otra parte de la escritura que está diciendo Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. Juan 16:33, versión Reina Valera contemporánea. Les acaba de decir que ya no lo verán más, que va a morir en la cruz. Les acaba de decir que ya su destino es así, Él vino con ese propósito para morir por los pecados de todos. Entonces se empiezan a angustiar los discípulos y dicen, ¿cómo ya no te vamos a ver más? ¿Cómo ya no estarás más con nosotros? Y dice el capítulo 16, verso 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen,
yo he vencido al mundo. Confíen, todos los que confían, digan amén. Confíen, yo he vencido al mundo. El mundo nos va a traer una serie de desafíos, de retos y de problemas y de circunstancias, muchas veces que rebasan nuestras fuerzas, muchas veces que van más allá de nuestra capacidad, muchas veces no sabemos ni por dónde entrarle a ese asunto. Pero dice aquí, confía, yo he vencido. Confía, yo he vencido. Entonces, cuando tú permaneces en Jesús, permaneces en la victoria de Jesús. En la cruz del Calvario, Jesús venció toda oposición, venció a la muerte, venció todo lo que quiere destruir al ser humano. Ahí venció Jesús en la cruz. Por lo tanto, cuando tú permaneces en Él, tienes la victoria. Estás con el victorioso. Hay un canto que cantábamos hace muchos años que decía, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Y hasta danzábamos, ¿no? Y el victorioso vive en mí, ¿no? Y esa declaración era tremenda. ¿Por qué? Porque cuando la estás cantando con entendimiento y te pones a pensar, a ver, ¿sí realmente vive en mí? ¿Sí realmente yo confío en mí, en Él? ¿Sí realmente yo estoy parado en esa confianza? Y cuando tú lo vives, cuando lo experimentas, tú dices, sí, el victorioso vive en mí. Entonces, cuando empezaba a sonar ese canto ahí en la iglesia de aquellos años, todo el mundo se paraba a brincar y a celebrar. ¿Por qué? Porque el victorioso vive en mí. ¿Cuántos pueden hacer esa declaración hoy? El victorioso vive en mí. A ver, pero hazlo con fe, ¿ok? ¿Listo? 1, 2, 3. Sonó como que nada más llega a visitarte y luego se va. El victorioso vive en mí. Y cuando tú estás enfrente de un problema, tú levantas tus manos y le dices al problema, el victorioso vive en mí, tus días están contados, problema. Amén. Tus días están contados. Y no te vayas a la cama con esa preocupación, porque esa preocupación, tú te puedes acostumbrar a vivir con esa preocupación. Alguien se puede estar acostumbrando a estar estresado, a estar preocupado todo el tiempo porque no se ha resuelto ese problema. Y pueden pasar años de estar acostumbrados a vivir con el enemigo. Y esa preocupación va contigo y en la regadera está contigo, ahí se está bañando. Y también cuando te vas a dormir ahí está contigo y tú con el ojo pelón y no puedes dormir, ¿verdad? Y ahí está. Es tu compañero de vida. La preocupación. Deshazte. Dile, ya estoy harto de ti. Díselo, ya estoy harto de ti. No del que está a tu lado, no, sino de la preocupación, me refiero a la preocupación. No, por favor, no queremos generar nada aquí. No, es la preocupación, esa situación de estrés, ¿verdad? Ok, Señor, no sé ni por dónde entrarle este asunto, enséñame, ayúdame. ¿Necesito sabiduría? Sí. ¿Necesito aprender, que alguien me enseñe? Sí, está bien, entonces dime cómo le hago. Amén. Y la respuesta puede venir de muchas maneras. A veces es un proceso y tienes que pasar el proceso, ¿verdad? En donde la esperanza te mantiene, estás aprendiendo. Cuando termina ese ciclo, cuando ya viene la oración contestada, cuando ya se solucionó todo, tú aprendiste una nueva disciplina, desarrollaste nuevos hábitos, tu fe creció, trajiste ganancia y ya se resolvió el problema. Maduraste, creciste. Esa es la vida cristiana. Aprovechar un problema. Y ya que está el problema, ahí dice Dios, yo no te mandé ese problema, tú decidiste, no me tomaste en cuenta. Pero aprovechando que ya estás metido en eso, ¿verdad? Te voy a dar soluciones. Y vas a aprender, y vas a madurar, y vas a crecer. Y terminas ese ciclo y dices, wow, gracias Señor. Aprendí mucho. Amén. Así que dice aquí esta escritura, voy a leer este último versículo, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay tanta escritura en el Nuevo Testamento donde Dios nos habla a través de Jesús y de los apóstoles, afirmándonos, Él venció, estamos con el vencedor, con el victorioso. ¿Sabes?
En el mundo hay una serie de filosofías y de enseñanzas y de cosas corrientes de pensamiento. Esto pasaba en los tiempos de Jesús también y en el tiempo de los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar a los filósofos griegos ahí en Atenas. Pero cuando llegó con el mensaje de la salvación, impactó a mucha gente ahí y muchos griegos que estaban en las escuelas de los filósofos se convirtieron a Cristo por el poder de la palabra. Y no es diferente a este tiempo. En este tiempo podemos encontrar la nueva era y la vieja era y muchas eras y muchas cosas, ¿verdad? Que son corrientes de pensamiento, ideas que parece que te llevan a una espiritualidad donde vas a estar bien, pero sin ninguna de ellas habla de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin ninguna de ellas exalta a Dios como el Creador. Sin ninguna de ellas te dice que habrá salvación y vida eterna, entonces no tiene caso meterse en eso. Finalmente no encontrarás nada bueno ahí. Amén.